en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visiones en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Amén y amén. Oremos para que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, por esta convención, por cada vida que ha venido a buscarte, por cada vida que te busca genuinamente, Señor, con un corazón dispuesto. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Pedimos que bendigas tu palabra y que cada uno salga desafiado de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Amén. Tuvimos un tiempo impresionante esta mañana. ¿Sí es así o no? Yo creo que el Señor está preparando su vida para algo sobrenatural. ¿Sí es así? ¿Cómo pintar la ciudad de rojo? ¿Cómo pintar el lugar donde usted está de rojo? ¿De qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Por qué se le colocó ese eslogan este año a esta convención? Y es simplemente porque nosotros entendemos el propósito y el poder de la sangre de Jesús, el poder que hay en el llamado de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios ha determinado algo para nuestras vidas, para esta nación, pues tenemos que tener esa revelación. Y si una persona tiene la revelación, va a hacer un trabajo contundente, poderoso en las manos de Dios. Pero hay un orden de todo, hay un orden, todo tiene que estar en orden. Y yo voy a pedir un favor a los que están hablando, o los que están caminando: si se quedan quieticos, no va a distraer a nadie. Y si necesita hablar, salga afuera y hable, pero aquí estamos en silencio. ¿Ven? Gracias. Si uno viene a la iglesia a hacer vida social, pues está en el lugar equivocado. Si viene a escuchar la palabra del Señor. Y terminando este tiempo en la convención, hay que estar en orden. Estoy hablando del orden. Dice que el orden es una prioridad. Dios vino a traer orden. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y lo primero que Dios hizo fue poner orden. Cuando Jesús fue a visitar el templo, dice que la casa estaba en desorden. Y a veces hay vidas desordenadas, hay ministerios desordenados, hay iglesias desordenadas, hay discípulos desordenados, hay hijos desordenados, una vida en desorden, y por eso no puede venir la bendición de Dios. De esa manera no se puede pintar una ciudad de rojo cuando hay desorden, desorden en la visión, desorden en lo que nosotros hacemos. Y Dios, una prioridad de Dios es que las cosas estén en orden. ¿Las cosas estén en qué? Y es la manera de pintar una ciudad de rojo. La visión es una estrategia poderosa en Dios, pero hay que tener orden en lo que se hace. Si dice con estrategia harás la guerra, tiene que haber un orden para hacer las cosas.
Y yo sé que este lugar y todo este departamento que a ustedes les correspondió conquistar, ¿sí? ¿Lo quieren conquistar o no? ¿Y con qué se puede conquistar? Con orden. Diga, con orden. A Dios le incomoda el desorden. Y sobre todo cuando hay vidas en desorden. Y fácilmente, y si les pido el favor que no me encantarillen con las luces azules. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, pues no vamos a poder avanzar. Y cuando Dios quiere que nosotros pintemos algo, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra célula, establezcamos el reino de Dios, Dios nos va a dar la estrategia. Y por eso, cuando vino esta palabra, y usted ve ahí en Lucas capítulo 1, esta palabra viene a una familia sacerdotal que Dios quería usar, y también llevaban años en la iglesia, asistiendo. Dice que Zacarías era sacerdote y había una necesidad en su vida, había una necesidad, pero él había sido fiel. La necesidad era que necesitaban tener un hijo, dar el fruto, una generación para Dios. ¿Y cuántos sí quieren tener generaciones para Dios? De esa manera se pinta una ciudad de rojo. Tener generaciones para Dios es tener hijos consagrados para Dios. Tener una generación para Dios es tener los 12 que le van a servir a Dios. Un líder, una persona sin discípulos, le va a quedar duro conquistar su barrio y pintar ese barrio de rojo a través de la palabra de Dios, porque no tiene generaciones. Y Zacarías y Elizabeth no tenían generación, no tenía descendencia. Dice que ella era estéril. Pero en el momento tal vez que nosotros pensamos que como que no hay opción, que se han perdido todas las esperanzas, las posibilidades, porque ya eran de edad avanzada, vino e intervino Dios y rompió un silencio. Présteme bien atención a eso, y sobre todo los que siguen hablando. Yo tengo un temperamento colérico, melancólico, y observo muy bien, y me incomoda un poquito cuando la gente está hablando y no está interesada en la palabra. Escuche esto. Dios guardó silencio 400 años. Cuando usted empieza a leer el Nuevo Testamento, hacía 400 años que Dios no hablaba. Y de repente Dios viene y habla nuevamente. Y precisamente lo hace a través del ángel Gabriel. Este sacerdote está ministrando y diciendo, usted no se imagina la experiencia sobrenatural que tiene Zacarías. O sea, usted no entra a cualquier devocional y ya tiene a Gabriel ahí, ¿cierto? No, es algo espectacular lo que le sucede a Zacarías, ministrando al Señor. Pero ministrando al Señor viene la respuesta para su ministerio, viene la respuesta para su vida, para su matrimonio. Ministrando al Señor, Dios habló y rompió ese silencio. Y es lo que a veces nosotros tenemos que entender. A veces hay personas que no saben lo que es que Dios les hable. Y uno escucha a muchos decir, Dios me habló. Se imaginó o se inventó. Que muchas personas, yo sé que en algunos lugares no sucede lo que sucede en Bogotá. Pero a veces vienen los discípulos y le dicen a uno, se quieren cambiar de líder, se quieren cambiar de célula, se quieren cambiar de iglesia. Y es que Dios me habló. Y lo desarman a uno, ¿cierto? Pues si Dios le habló, pues vaya, hermano. Sí, lo que usted hace. Y son bien livianos y dicen que Dios les habló. Rebeldes y dicen que Dios les habló. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. A lo bien, como decimos los bogotanos, a lo bien. Yo no veo a Dios y yendo a visitar una persona en desorden, que no se somete, que no tiene importancia a la autoridad espiritual, que vive en rebeldía, Dios ir hasta su casa y hablarle, porque Dios nunca rompe sus conductos regulares. Si alguien que sabe de autoridad es Dios. Así que cuando viene alguien que está ya bajo un liderazgo, pero no se somete al liderazgo, y me dice, es que Dios me habló para hacer esto, y yo, ok, si Dios le habló, ven paz, mijo. Porque es que Dios le habla a uno, es algo supremamente serio. Y si algo que yo he aprendido en los 25 años que yo en la misión carismática, es que Dios no miente y Dios no cambia de parecer. Es una pareja muy importante en nuestro ministerio. Vino con el cuento, Dios me habló.
Pero aquí Dios le estaba hablando a Elizabeth y le estaba hablando a su esposo de lo que él iba a hacer a través de su matrimonio, a través de su vida. Y cuando Dios habla es algo muy serio. Esta pareja, supuestamente Dios les habló, tuvieron que cambiar a otra ciudad, un pueblo cercano, porque se habían ido a trabajar, abrir un negocio allá, tuvieron que dejar el ministerio. Y yo, ok, hablamos hasta con el pastor César, y dice, bueno, pues si es una determinación, que vayan. Pero ahí lo delicado que realmente cuando usted toma decisiones en sus sentimientos, en su matrimonio, en sus finanzas, realmente Dios le haya hablado. Se fueron, se ubicaron en Misión Carismática de allá, en Chía, empezaron a asistir. Luego yo me los encuentro en un encuentro. Bueno, ¿y qué hacen acá en Bogotá? Pues no, es que estamos aquí restaurándonos. ¿Cómo así que restaurándonos? Eran de mis 12, tenían 50 células. Y en un encuentro, y ¿pero qué pasó? No, es que fracasamos, pues el negocio se cerró y pues mi esposa tuvo que cambiar de trabajo y estoy un desierto. Entonces vino esa pregunta, ¿no?, que le carcome el alma a uno, un pastor. Y le digo, ¿y acaso Dios no te había hablado? Si Dios te habla, que vaya y abras un negocio de empanadas, vas a prosperar. Porque Dios te habló. No fue tu imaginación ni los caprichos personales. Y si Dios te habla, hazlo. Si Él no lo hace, vas a fracasar. Y Dios le habló a este hombre, a este sacerdote, que le iba a dar un hijo. Y no creyó y salió mudo. No creyó en el sacerdocio, no creyó en la palabra de Dios. Si me regalan los pañuelitos que tengo acá porque me estoy ya deshidratando. Por eso lo primero, que para pintar una ciudad de rojo, una célula de rojo, un barrio de rojo, necesitamos oír a Dios. ¿Necesitamos qué? Dígalo bien fuerte para que despierte a algunos. Diga, necesitamos oír a Dios. Amén. Y que sea Dios quien te habla. Si usted no estuvo esta mañana, compre la charla, escúchela, porque eso va a traer orden a su vida. Y de esa manera usted va a empezar a escuchar a Dios. Entonces Zacarías salió y Dios le dijo, tranquilo, hasta ahora comienza tu ministerio. Usted se imagina ya estando de edad avanzada y Dios le dice, hasta ahora comienza tu ministerio. Va a nacer un hijo, vas a dar fruto un hijo profético. Porque Dios llevaba 400 años en que había pasado la moda de ser profeta. Y Dios de repente viene y visita esa casa, les vamos a dar un ministerio profético. Van a ser un niño y va a ser un profeta y de los más grandes. Van a tener la responsabilidad de levantar un ministerio único. Y después de que el tiempo había pasado y la moda había pasado, pues nace este niño llamado Juan, con un llamado único. Digo, un llamado único. Digo, un llamado único. Para pintar el llano y todo este lugar y aún las naciones que están cerca, hay que tener un llamado único. Y el llamado de Juan era único. No es igual a los demás. Nuestro llamado debe ser único. Dios simplemente no se incomoda por venir y visitar a alguien y decirle, yo te he escogido, te he llamado, te he puesto en este lugar de Colombia para que hagas esto y esto. Si lo ha hecho, es porque Dios lo va a hacer y lo va a hacer de una manera sobrenatural. Amén. ¿Por qué único? Porque cuando Dios le habló a esta pareja, a este matrimonio, tenía determinado que este joven volviera a recuperar y fuera enchapado a la antigua. Y a veces la moda o lo que el mundo dice, uy, no, pero usted, ¿por qué es así? Pues uno no necesita ser ni fanático ni místico para ser enchapado a la antigua. Solo necesitas vivir en la palabra de Dios. ¿Y sabes? Usted no necesita ser raro, no necesita ponerse a temblar ni ser todo aleluya para ser un buen líder espiritual. Hay cosas que se confunden. Y Juan nació para ser enchapado a la antigua, porque era un hombre único. Digan, un hombre único. ¿Y cuántos únicos hay en este lugar? Los únicos son los que pintan las ciudades de rojo. Amén. Hacen estragos en el mundo espiritual. Amén. Y Juan era uno de esos.
tenía unas características únicas. Dios le dijo a sus padres, tienen que criarlo porque será nazareo de Dios. Y eso hacía tiempo que no se hablaba de que ser nazareo de Dios, separado, apartado. Así que desde niño Juan escuchó a través de los labios de sus padres, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro. Pero ¿por qué todo el mundo lo hace? Tú eres único. Quería quería cortarse el cabello. La moda era una cresta. La moda era peinarse de lado, pero yo quiero hacerme el corte. Tú no puedes hacerlo. Pero ¿por qué todos los niños lo hacen? Tú eres único. Y volvían y le contaban la historia, tu papá estaba ministrando y resulta el ángel Gabriel ahí estaba hablando de ti. Eres único. Y Juan todos los días tenía que recordársele que tenía un llamado único sobre su vida. Así que no podía hacer lo que todo el mundo hace, lo que hace el mundo, porque su llamado era diferente. Y sus padres continuamente le recordaban eso. Por eso cada uno de nosotros debemos entender que si queremos pintar, traer ese color sobre esta ciudad, sobre las ciudades vecinas, sobre todo el departamento, debemos tener en claro que sobre nosotros hay un llamado de parte de Dios. Amén. Así que cuando Juan quería como que romper las reglas, siempre tenía que recordarle eso. Dice que no podía tomar del fruto de la vid. Tal vez en el cumpleaños, ¿no? La torta de uva y preciso, de uva preciso. Pero todos los niños comen torta de uva o jugo de uva. Yo quiero también. Tú no. ¿Por qué? Grítelo bien fuerte. ¿Por qué? Era único y punto. Ay, es que yo quiero hacer así, yo quiero tener un amigo del mundo, es que mi novio es del mundo. ¿Y cómo así que tienes relaciones con alguien del mundo? Porque tienes alianzas con gente del mundo. Si sobre tu vida hay un llamado único. ¿Por qué quieres vivir como el mundo? ¿Por qué quieres tener una juventud untada de mundo? Porque no has entendido que sobre tu vida hay un llamado único. Así que Juan creció con esto, creció con esas palabras, con esos limitantes, pero eran privilegios que estaban sobre su vida. Eran requerimientos, y quiero enseñarle algo de esto, que yo lo aprendí muy fuerte sobre mi vida. Hay requerimientos que Dios le hace a ciertas personas que no se las hace a todo el mundo. Esto sí es cierto, fresco. Cuando tú eres llamado, hay cosas que Dios te va a pedir a ti que no se las va a pedir a otro. Porque hay requerimientos. En Bogotá y en Colombia existe esta institución del gobierno, la DIAN, ¿cierto? Y hay compañías gigantescas. Hay un discípulo mío que trabaja en una compañía grandísima aquí en Colombia. Y él me decía, la DIAN hace requerimientos a ciertas empresas que no se las va a hacer a la panadería, a la fama que hay en la esquina, al negocito que está por allá. No, se la hace a compañías gigantescas, requerimientos, lo llama. Necesito revisar su contabilidad, necesito revisar sus cuentas de este mes, o todos los libros de contabilidad del año. Requerimientos exclusivos, solo para ellos. No llama a cualquiera. Igual sucede en el mundo espiritual. Hay requerimientos sobre algunos que sobre otros no. Algunos van a estar trasnochados, molestando, mientras a otros tienen un requerimiento del Espíritu y es pararse a orar a las 3 de la mañana. El requerimiento de ayunar mientras otro come. El requerimiento de interceder mientras otro duerme, ¿cierto? Son requerimientos únicos y exclusivos. Y sobre Juan había requerimientos que tal vez no los había para otros. Y por eso Juan de pronto preguntaba, ¿pero por qué todos se hacen eso y yo no? Porque sobre ti hay un llamado y hay requerimientos específicos para que Dios te pueda usar. Y por eso yo les quiero recordar, cuando queremos levantar un ministerio, y sobre todo 144, sobre ellos debe haber esa marca, que tienen en alto el llamado de Dios, y que sobre ellos hay esas cualidades, esas características que no las hay en cualquiera. Cuando una persona se queja porque se le exige vida de oración, vida devocional, ¿no? Pues simplemente es porque no ha entendido que esos requerimientos
son casi que una obligación sobre su vida, porque son requerimientos del Espíritu. Y Juan tenía esos requerimientos. Entonces, quiero dejar bien en claro ese primer punto. Hay un llamado único sobre tu vida y hay requerimientos del Espíritu sobre ti, que no hay tal vez sobre otros. Y por eso tú vas simplemente a ver los resultados. ¿Amén? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Algo más que no quiero pasar por alto que tenía Juan. Él no podía acercarse a personas o a cosas muertas. Un nazareo no podía acercarse a cosas muertas. Nada que tenga que ver con la muerte. Él ni siquiera pudo asistir al sepelio de sus padres. Si se le murió la mascota, no pudo ir a enterrarla. Nada no podía tocar cosa muerta, porque era un requerimiento para el nazareo de Dios, para el que tenía esa selección sobre su vida. Y por eso hay personas que quieren hacer lo que todo el mundo hace y no sabe que hay cosas que tiene que negarse por el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Y cuando nosotros entendemos y pagamos ese precio, vamos a ver la unción de Dios de una manera sobrenatural. Es el privilegio por el cual nosotros luchamos, batallamos, porque la unción de Dios fluya. Pero cuando tú has entendido que hay requerimientos, algunos van a estar sí, en medio de cosas muertas, en medio de cosas que agradan la carne, pero el hombre que es llamado por Dios, la persona que es seleccionada por Dios, sabe que tiene que estar distante de ellas. Amén. Lo tercero que yo encontré en la vida de Juan, que me parece espectacular, fue su formación. ¿A cuánto les gusta ser formados? Usted sabe que para servirle a Dios tenemos que ser formados, y la visión nos forma. ¿Cuántos han sido formados? O deformados. La visión es para formar. Digan que está a su lado, la visión es para formar. ¿Y es para formar qué? Díganme ustedes, ayúdenme. ¿Para formar qué? El carácter. ¿Formar qué? El carácter. Hay gente que llega, pastor, si le gusta así, yo soy así y punto. ¿Cierto? Y pues yo no cambio porque soy así y punto. Pues muy triste, ¿cierto? Porque Dios te va a pulir, Dios te va a formar. Dios forma el carácter. Así que la formación de Juan fue una formación especial. Y la formación de todo siervo de Dios es una formación especial. Todo lo que nos pasa en nuestra vida ayuda para nuestra formación. Así que Juan fue formado en el desierto. ¿Dónde fue formado? Él a temprana edad tal vez perdió a sus padres, tal vez ya de edad avanzada, no dice la Biblia, pero su vivienda se constituyó en el desierto de Judea, que es uno de los desiertos más vertiginosos y fuertes. Así que él se va para allí, para el desierto, y en el desierto hay cosas que se aprenden, que no se aprenden en medio de la sociedad. Rodeado del bochorno, de la amistad, de los amigos, usted lo aprende en la soledad, en el anonimato. Hay muchos que quieren fama y quieren ministerio por fama, por levantar un nombre, pero Juan fue llevado al desierto, a la soledad, al anonimato, donde nadie lo escuchaba y solo escuchaba a Dios. Y muchas veces Dios te lleva al desierto para que aprendas a escuchar su voz. Y el desierto de la prueba, en el desierto es en el único lugar donde sale lo que verdaderamente hay en el corazón. Presten atención a esto porque a veces uno quiere vivir siempre en bendición. Hay gente que le reclama a Dios, pero porque estoy pasando en pruebas y preciso se me vinieron todas, al menos una por una, ¿cierto? Pero todas. ¿Sí les ha pasado que a veces se vienen todas? Que la familia, que las finanzas, que los sentimientos, que los hijos, Señor, pero no sé cuál atender. Todo de tacazo. Y Dios te lleva en ese proceso especial, ¿cierto? Y es en la única manera donde empiezan a salir palabras y actitudes de tu vida que no sales cuando estás feliz. ¿Cierto? Cuando hay pruebas es donde verdaderamente uno conoce el carácter de los discípulos. No, cuando todos nos abrazamos, cuando todos estamos de fiesta, no ve nada ahí. Es cuando viene la prueba que se conoce lo que hay en el corazón. Y por eso Dios mismo le habló al pueblo de Israel y dice: le llevé al desierto para saber qué había en su corazón.
Y algo que les quiero decir hoy es, los pastores y los líderes no podemos evitar que nuestros discípulos entren al desierto de Dios, porque allí Dios forma el carácter de las personas. Eso es inevitable. Y si no lo entendemos, nos vamos a resistir, nos vamos a argumentar, que era lo que yo hablaba ayer, y nos va a costar la formación. Así que Juan tuvo que tener una formación única, tuvo que tener algo increíble, porque hasta una dieta especial tenía. ¿Sí sabían ustedes? No andaba con la carne ya no bailándole todos los días. No, el hombre tenía langosta y miel, era su dieta. Y hasta una pinta especial, ¿cierto? Porque se vestía a la antigua. Dice que con piel de camello. Todo lo que rodeaba a Juan era único, porque era alguien que iba a preparar el camino. Dice que sobre él iba a descansar una unción que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los rebeldes hacia el Señor. O sea, una unción poderosa en Juan, porque si tiene todas estas cualidades, va a tener la unción para pintar donde quiera que esté de rojo esa ciudad. Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere depositar eso en su vida en esta convención? Porque como decían los pastores, como decía el pastor Fabián tal vez esta noche, no es solo venir, no es solo ser cristianos deformes, no, que tenemos la cabeza llena de conocimiento, pero sin fruto. Y uno sale, uy, aprendí tanto, uno sale como un marciano, una cabeza así de grande de conocimiento. Vengo 8 años aprendiendo y he recibido y recibido y recibido, y salgo y 8 años y no trae ni uno de sus 12. No se trata de recibir, no se trata de llenar la cabeza, se trata de que el corazón sea transformado. Amén. Y que la próxima convención sean 5 veces, 6 veces, 7 veces, 10 veces más. Amén. ¿Sí lo creen o no? Porque sobre ustedes descansa un llamado único. Entonces hay cualidades, hasta la pinta. No es que usted diga, ay, yo me quiero parecer a los otros. Ay, es que yo quiero ser como la modelo de la televisión, la telenovela esa barata. Eso es pura chichipatada. Eso es una contaminación. Quieren ser como los modelos del mundo, pero nadie quiere ser, como hablamos esta mañana, como Jesús. Ahora quieren hacerse cirugías, desfigurarse, porque quieren parecerse más a los de la televisión que a Jesús. Juan era un modelo a seguir. Juan estableció un modelo, porque todo lo que rodeó su vida era porque Dios lo había preparado. Rompió un silencio. Y cuando él vino y Dios lo colocó, ¿sabe qué puso también sobre él? Un mensaje único. Todos ustedes, escúchenme, todos aquí, sin excepción a nadie, ni edad, ni estrato, ni posición social, en su vida hay un mensaje único. ¿Sabía eso? Un mensaje que alguien está esperando escuchar. ¿Se escuchó eso o no? Que si usted se atreve a abrir su boca y hablarle a alguien, en usted hay un mensaje que no hay en otro. Yo no he vivido lo que usted ha vivido, ni he pasado las pruebas que usted ha pasado, ni usted ha pasado las pruebas que yo he pasado. Por eso cuando usted se para a predicar, usted habla de su propia vida, de la formación de Dios en usted, del tratamiento de Dios en usted. Por eso es un mensaje que no tiene comparación. Por eso no trate de imitar a nadie, ni de copiar a nadie. Sea original, no sea una copia barata, ¿cierto? Porque en usted hay un mensaje. Y Juan se levantó, esperó el tiempo de Dios. Juan estaba allí en el desierto, con su dieta especial, con su pinta, con su moda, ¿cierto? Enchapado a la antigua, la gente se reía de él, se burlaba de él. Pero dice que cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, se levantó a predicar el mensaje. Y era el mensaje del arrepentimiento. Que cuando él empezó a predicar, dice que las multitudes se volcaron a él. Él no tuvo que ir a golpear las puertas o ir a hacer una... Él se quedó en un lugar, se quedó en el desierto y la gente lo fue a buscar a él. ¿Escuchó eso? Él no estaba ya persiguiendo a la gente. Venga, por favor, vaya a mi célula, es que de pronto me regañan. Hágame el favor. Y la gente diga, oiga, vamos, hagámosle el favor, pobrecito, vamos con él. No. Donde él estaba, la gente se volcaba a oírlo. Porque estaban escuchando un mensaje único de parte de Dios.
arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Eso es poderoso, ¿cierto? Usted lee las cortas palabras de Juan y fueron mensajes que, mejor dicho, llegó a Vilares, porque dice que hasta los sacerdotes, los religiosos de moda, los que estaban en ese tiempo allí, venían a escucharlo para chismosear. Y se levantaba Juan y les decía: sepulcros blanqueados, por fuera blancos, pero por dentro llenos de corrupción. O sea, eso no era fácil, ¿cierto? Porque en sus labios había un mensaje único. Y Dios tiene para este sector de Colombia, para esta ciudad, un mensaje que está en usted. Y de esa manera vamos a pintar esta ciudad de rojo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo o no? En usted hay un mensaje único. Ayúdeme y dígale al que está a su lado: en usted hay un mensaje. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor por eso? Por eso nosotros no podemos estar comparándonos. Cuando usted ve a nuestro pastor, cuando yo viajo a diferentes lugares del mundo donde Dios me da el privilegio de ir, yo escucho anécdotas de gente que escuchó al pastor, que se encontró con el pastor, su vida fue cambiada. Yo creo que nuestro pastor no se alcanza a imaginar la dimensión hasta dónde ha llegado el mensaje que Dios ha puesto en él. Él no se imagina. Yo ahorita estaba en Nueva York hace 2 semanas predicando en un encuentro, y vidas que en un momento, hace 10 años yo me encontré, estaba en una charla con el pastor y me dijo esto: mi vida fue transformada. Porque cuando usted entiende que hay un llamado, hay una formación, todo el proceso por el que ha pasado nuestro pastor, yo digo, hay gente que simplemente está llena de envidia, pero ya quisieran pasar por el tratamiento que fue pasado nuestro pastor, ¿cierto? Por el desierto que fue pasado, por el proceso, por la escuela que fue pasada, para mirar y juzgar y pesar el ministerio que Dios le ha dado a nivel mundial. Porque sobre él descansa un llamado, una unción única, y está sobre usted también. Porque usted es hijo de esta iglesia, de esta misión. Amén. Si lo cree o no. Amén. Hay cosas que son características de nosotros, como las eran de Juan. Tal vez lo van a criticar, tal vez lo van a juzgar, porque es de la misión, porque va a hacer células, que por qué hacer discípulos, que eso de formación, y por qué, como me decía alguien, dígame dónde está en la Biblia eso de la disciplina. ¿Y qué disciplina? Ay, Dios, qué pobrecito este hombre. Qué disciplina, qué formación. Yo digo que creo que no ha leído la palabra, creo que no ha estudiado la palabra, y donde quiera que vayas, allá Dios te va a formar. Dios usa de todas las maneras, circunstancias, situaciones para quebrar el corazón de los hombres. Y cuando sobre tu vida hay un llamado y hay un mensaje, eso no te va a dejar en paz. ¿Escuchaste eso o no? ¿Sí sabías? Tú vas a tratar de huir como Jonás, contrario a la voluntad de Dios, pero Dios quiere que sacudas esta ciudad donde Dios te colocó, sacudas con un avivamiento ese lugar, lo llenes de células, ganes discípulos, pero porque en ti hay una unción única que no la hay en otro lugar. Sobre esta iglesia, sobre la misión, hay una unción, una naturaleza que tal vez no la tiene ninguna iglesia del mundo, y usted tiene que aprovechar eso. Usted debe sentirse privilegiado en el lugar donde Dios lo colocó, dejarse formar, tener un líder que le corrija, que le instruye, que le forma, ¿cierto? No rebotarse, no arrevolverarse, no rebelarse, sino decir: si sobre mi vida hay un mensaje, que hay un llamado único, yo voy a dejar que Dios forme de mi carácter. ¿Amén? ¿Están dispuestos o no? Y termino con esto. Después de todas esas características de Juan, ¿uno qué más espera, cierto? ¿Sabe qué es lo más importante del nombre? No es ni cómo comienza, no es ni su transitar en la vida, sino cómo termina. Uno puede ser una estrella fugaz en el ministerio. Yo he visto en todos estos años en la iglesia estrellas fugaces en el ministerio.
Gente que de repente brilla y eso lo opacan a uno y uno, bueno, está bien. Y esos son los duros y entran y hablan y no sé qué. Y así como son las estrellas fugaces, y desaparecen. Algo vino a probar su corazón, algo vino a formar su carácter y hasta ahí llegaron. Lo más importante de un líder, de un pastor, de un siervo de Dios, de un cristiano, es el legado que deja para las generaciones. Que usted pase, pero las generaciones lo sigan recordando. ¿Sí escuchó eso? A eso, por eso fuimos puestos en esta tierra, para dejar un legado en nuestras generaciones. Entonces imagínense lo importante que era para los judíos tener descendencia, tener hijos, dejar un legado. Lo que fue para esta familia de sacerdotes, dejar a un hijo, dejar un ministerio profético. Que su hijo fuera Juan. El precio de Juan fue tener una muerte anticipada, ¿cierto? Una vida corta. Pero era el primo del Señor Jesús y los dos venían con esa marca, ¿cierto? Tener una vida y una muerte tal vez adelantada, pero Juan sabía que ese era su privilegio, que él debía pagar ese precio. Pero la conclusión y lo más espectacular que yo encuentro fueron las palabras que Jesús dijo de Juan. Una cosa es las cosas que tú dices de ti mismo, ¿cierto? Otra cosa es tal vez lo que otras personas dicen de ti. Pero qué emocionante es lo que Cristo diga de ti. ¿Sí es así? ¿Qué te gustaría escuchar que Jesús dijera de ti cuando estuvieras en el cielo? Ese es el legado. Bienvenido, hijo perezoso sin oración, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús de Juan? El legado más violento es lo que Cristo va a decir de ti cuando termines la carrera. Muchos han empezado bien, han caminado bien y han terminado mal. Lo más importante es el legado que tú dejas. Y usted encuentra lo que dijo el Señor Jesús en Juan 5:35, si quiere leerlo y marcarlo. Dice la palabra, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. En otra versión dice, Él era una lámpara que ardía y resplandecía. Son las palabras del Señor Jesús. Dese cuenta que ni siquiera Jesús dijo, Él fue un mártir grande. No, Él no dijo eso. Él ni siquiera habló de la muerte de Juan. Pero habló de su legado. Era una lámpara que ardía y resplandecía. Hay lámparas, hay iglesias llenas de lámparas, de antorchas, pero apagadas. Yo he ido a catedrales, me han llevado a museos y eso hay hasta lámparas o antorchas de decoración. Y uno dice tan bonitas, pero tan apagadas, ¿cierto? Y cuando Jesús dijo que era una lámpara que ardía y resplandecía, para resplandecer hay que arder. ¿Escuchó eso? Y lo que yo quiero preguntarle al salir de esta convención, ¿usted cómo va a salir? ¿Va a ir a resplandecer? ¿Cómo lo pinta una ciudad de rojo? Resplandeciendo. ¿Cómo? Todo esto está lleno de tinieblas. Por donde uno quiere va, está lleno de tinieblas. Allá en Bogotá, en cualquier ciudad, en cualquier barrio, hay tinieblas, hay oscuridad. Y se necesita vidas, lámparas, antorchas que ardan y resplandezcan en medio de las tinieblas. Si en tu colegio, tu universidad, tu empresa, no hay la diferencia de que tú estés allí. No hay diferencia entre el impío y el cristiano. Es porque esa lámpara está apagada. Es porque esa antorcha está apagada y necesita ser encendida. Es increíble que un solo hombre haya traído el despertar de toda una nación. Un solo hombre hizo volcar a toda una nación a escuchar que algo iba a acontecer. Uno solo. Pero porque era una antorcha que ardía. Y cuando uno arde, tiene que desgastarse. Llegue y haga el ejercicio en su casa y coloque una antorcha, coloque una vela. Hay algo misterioso que usted hace. Usted toma la antorcha, usted toma la vela y usted tiene que buscar fuego.
¿cierto? Enciende la cerilla y usted ve algo misterioso, que está la llamita en el cerillo, y lo acerca a la vela y el fuego salta, se apropia de la vela, ¿cierto? Entonces esa vela empieza a arder, y al arder usted ve que empieza a desgastarse. Pero si había tinieblas, desaparecen las tinieblas, empieza a alumbrar. Y eso es lo que Jesús habló del legado que dejó Juan. Juan era una antorcha que ardía y resplandecía. Los llanos necesitan antorchas que arden y se desgasten por Jesús, no gente perezosa que le da pena predicar. Que arda y resplandezca donde quiera que se encuentre, y que cada persona que los vea sean resplandecidos por la luz que hay en ellos. Y eso era lo que era Juan. Juan preparó todo un pueblo para cuando el Señor Jesús viniera, y Dios quiere traer un despertar espiritual a todo este legado, a todo este sector. Ustedes son los privilegiados de dejarle a las futuras generaciones que vienen detrás de ustedes multitudes enteras, coliseos llenos de convenciones en todo este sector. ¿No escucho un amén? Porque hay antorchas que se desgastan por Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Si algo que nos ha enseñado nuestro pastor es a desgastarnos por el Señor. Y yo lo admiro a él, yo estaba al lado de él, detrás de sus pasos muchas veces. Yo digo, y los pastores donde vamos a convenciones, está en una convención, viajó 3 charlas, a veces ha predicado las 7 reuniones el domingo, y luego uno lo encuentra ministrando como si nada. Yo digo, pero ¿de qué material es hecho este hombre? Se desgasta, pero no hay nada. A veces yo he estado ministrando en un lugar, 5 ministraciones en diferentes lugares, y uno llega a la casa agotado, pero ¿sabe qué? Con un placer de haberse desgastado por el Señor. Amén. Y eso es arder y resplandecer. Amén. No crea cuando el enemigo viene y te habla y te dice, ¿qué haces allá metido y acaso te están pagando? Y más cuando la familia le dice, no, pues lleve las cositas para la iglesia. Lleve para allá, lleve su cama. Solo le falta llevar la cama. Eso no pasa aquí en el llano, eso en Bogotá se escucha mucho. Vaya, métase allá a lamber ladrillos. No hay un privilegio mayor y más alto que desgastarse por el Señor. Porque el Señor te va a recompensar, te va a bendecir. Amén. Y vidas van a ser encendidas, porque en esta convención vas a recibir la llama del Espíritu Santo. Amén. ¿La quieres recibir o no? ¿Ya quiero ser encendido? Amén. Yo quiero que en esta noche hay cosas que a mí me emocionan cuando yo voy a las sedes y veo a estos grandes hombres de Dios que estuvieron en Bogotá, con los pastores que están aquí en Pillao, con los pastores que están aquí cerca, y veo su pasión, el precio que han pagado, el espíritu que han recibido de nuestro pastor, la naturaleza para conquistar los sueños. Es algo que a nosotros nos inspira aún estando en casa aquí en Bogotá. Y les admiro enormemente por la fe y la tenacidad que han hecho la obra del Señor. Pero yo hoy iba y miraba el terreno que ya tiene la iglesia, y ya era para estar levantándolo, si es así o no. Es algo poderosísimo. Hay una naturaleza de Dios en eso. Hay un misterio de Dios. Y recuerdo cuando nuestro pastor llevábamos años y años allá pagando en el coliseo, y años pagando en ese coliseo, y bien feo que era ese coliseo, ¿cierto? Uno llegaba, ay, tan linda la iglesia, pero ¿para qué? Eso era feo. Y cuando llegamos era lleno de palomas. ¿Sí se acuerdan algunos? Y uno estaba adorando al Señor. Recibe la unción del Señor ahí. Y uno, tan linda la iglesia, tan linda, y hacía un frío. Y más cuando le tocaba una vez de tercer anillo, ¿no? Y uno le decía, no, vamos a hacer la iglesia es re linda. Cuando salimos y Dios nos dio ese auditorio, uno dice, uy, qué chuchería es ese coliseo, era lo peor. Y eso que la misión lo arregló, ¿no? Mandamos a hacer unos baños hasta de mármol, y el que administraba el coliseo nos los quitó, que porque eran muy bonitos. No.
y paguen. Y a veces no nos dejaban hacer reunión, que porque no, que tenían un evento. A nosotros no nos apagaban la luz, a ustedes sí, pero bueno, a nosotros no. Es aguantarse, pero para eso hay una naturaleza en la misión. Es cuando uno determina sembrar para sus futuras generaciones. Amén. Hay desafíos del Espíritu que vienen del Espíritu. Hay desafíos que solo vienen en un momento que uno tiene que aprovecharlos. En esta convención es un desafío. La iglesia le falta no le falta nada para acabar de apagar eso y empezar a edificar. Y se necesita de valientes, se necesita de hombres únicos, mujeres únicas, que sepan sembrar en la casa de Dios. Amén. Finalmente, cuando Noemí regresó, dice que Noemí regresó porque Noemí y su esposo se fueron y sembraron en una tierra extraña. Dice que vino hambre en Israel y ellos se fueron con sus propiedades y sus finanzas a Moab. Y allá murió el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos. Y cuando regresan a Israel, porque dice que escuchó que Dios visitó a Israel para traer pan. Dice que a Noemí al regresar dice, he vuelto con las manos vacías. Pero con ella venía una mujer. ¿Sí saben cómo la llamaba? Ruth. Le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas iré yo, donde tú mueras. Lo único que hará separación entre tú y yo, hizo un pacto. Y lo único que nos separará es la muerte. Y esta mujer cuando entró, porque era una mujer única, tenía un llamado único y sembró en la tierra que era única para Dios. Sembró su vida en Israel, aún a pesar de que estaba en la ruina. Hizo un pacto y usted lo encuentra en 4 capítulos. Dios bendijo sus generaciones. Y yo soy cuando Dios quiere bendecir sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere bendecir cada vida que está en este lugar. Dios quiere llevarlo a conquistar como conquistó Juan sus generaciones, como conquistó Ruth. Y dice que Ruth, cuando fue redimida, recibió esa unción de bendecir sus generaciones. De tal manera que de su descendencia, siendo una extraña y llegando a una ciudad con las manos vacías, Dios llenó sus manos. Amén. Dios llenó sus manos. Usted esta convención no puede salir con las manos vacías. Tiene que salir con sus manos llenas. Amén. Y yo sé que tal vez usted ya ha ofrendado y todo, pero cuando yo siento algo de parte de Dios, escuchen esto. Cuando yo fui hoy de verdad allí al terreno de la misión, de verdad que me inspiró tenazmente. Y he estado en varios lugares. Digo, y les falta es ya dar el salto de una, pero se necesita de hombres y mujeres únicos que sepan dar para Dios. Y yo quiero orar por aquellas personas, primero, que hacer lámparas que ardan y alumbren, y por aquellas personas que quieren entrar en un pacto especial y ya concretar, cerrarle la boca al enemigo, que usted no tenga problemas de espacio, no tenga problemas que le apaguen la luz, sino que usted ahí diga, este es mi lugar, esta es mi casa, y este es el lugar para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, colóquese en el pie, vamos a orar.